con circulatorio. Díganos si tienen alguna duda puntual. Algo que... Yo voy a apagar mi cámara para colaborar con la conexión. Si en algún momento se me escucha la voz entrecortada, me avisan. ¿Dudas? Circulatorio, vemos el preparado de corazón y el preparado de vasos sanguíneos. Bien, entonces arrancamos ahí. Valentina dice que no entendió muy bien las capas subendoteliales. Recuerden que capas subendotelial vamos a tener en ambas, ¿sí? Tanto en, yo voy a empezar a compartir, pero vamos a tener tanto en corazón como en los vasos sanguíneos. Denme un segundito. Yo ahora dejo de ver el chat. Sí, yo Así estoy que atento. Luz, si vos me querés, o Mariano, si quieren, me van contando Sí. si se ve. Dale, dale. Ahí se está viendo, ¿no? Ya la Sí. imagen. Sí. Genial. Bueno, a ver, acá estamos viendo un corte de qué órgano. Esto es fácil, ¿sí? Está medio escrito acá arriba. Estamos hablando de corazón, ¿sí? Acá sería la luz del órgano. Entonces, de acá para allá vamos a empezar con las diferentes capas. La primera está escrita. ¿Cuál es? ¿Están escribiendo? Ahí dicen endotelio. Bien, perfecto. El endotelio, en realidad, el endotelio sería la lo que primero da la luz, pero no es la capa, ¿sí? La capa o túnica es el endocardio, ¿sí? Que tiene endotelio. Vuelvo a repetir. La primer túnica o capa que vamos a ver y que es esta, es el endocardio, ¿sí? Que está marcada con esta flecha. Endocardio. Ahora, este endocardio tiene su primera porción hacia la luz, está formada por un epitelio plano simple que se llama endotelio. ¿Sí? Hago hincapié porque me pasó también en la otra comisión, empiecen a apropiarse de los nombres completos. Epitelio, plano simple, endotelio, endocardio, fíjense, son dos cosas diferentes. Endotelio estamos hablando de una capa, de un epitelio de células, y endocardio estamos hablando de todo esto. ¿Sí? Bien. Tenemos, y ¿por qué vuelvo un poquito? Cuando hablamos de endotelio y epitelio plano simple, lo decimos en forma completa porque a veces ponen epitelio simple, pero ahí les falta epitelio plano simple, ¿sí? Si está incompleto, el punto va a estar incorrecto en el parcial, ¿sí? Así que empiecen a memorizar completamente o a razonar en realidad por qué decimos que es un epitelio plano simple, ¿sí? Bien, y debajo vamos a tener tejido conectivo. Todo esto que está acá es tejido conectivo y acá también. Acá tenemos un tejido conectivo laxo, ¿sí? Y también tenemos un poco de fibras musculares, ¿sí? Acá se ve, pero no sería el aumento correcto. Fíjense que acá estamos en un 10 por. No sería el aumento correcto para decir que esto es músculo liso. Yo lo sé, y ustedes lo saben, de la teoría, y que también tenemos fibras elásticas, ¿sí? Pero acá lo que nos permite es ubicarnos bien. Cuando vayamos a un mayor aumento se van a dar cuenta. ¿Sí? Tenemos tejido conectivo, laxo, y fibras musculares lisas y elásticas. Y tenemos, este tejido conectivo va a formar el subendotelio. Subendotelio, lo que está debajo del endotelio.
y que tiene la particularidad en el corazón de que vamos a ver las fibras de Purkinje, que son estas. Vamos a recorrer, fíjense, para este lado no las veo, ¿sí? Porque no están dispuestas en forma continua, como una capa continua, como si fuera un epitelio, sino que son fibras que las vamos a ver en ciertas porciones, ¿sí? Estas fibras de Purkinje, ¿se acuerdan que son miocardiocitos especializados, que no se colorean bien porque tienen glucógeno? Y bueno, todos los detalles esos los tienen en el video y en el teórico, ¿sí? ¿Se entendió esto de el endocardio? Sí, ahí dicen que sí, Vicky. Bien. Ahora, lo que yo les decía, que también lo van a ver si, bueno, acá tenemos, fíjense que acá podemos repasar también, que tenemos vasos, ¿sí? El otro preparado. Pero recuerden que estos vasos sanguíneos, si bien estos son venas o vénulas, ¿sí? Venas en realidad, porque estamos en un 10 por, y eso es, digamos, que ustedes tenemos poco aumento, entonces todo lo que se vea que por ahí acá parece chiquitito, en realidad es más grande. Después de, acá nosotros decimos que tenemos un endotelio. Bueno, en los vasos sanguíneos también tenemos este endotelio en esa túnica íntima, ¿sí? La túnica íntima del corazón es el endocardio, que está formado por este endotelio, tejido conectivo, fibras de Purkinje, vasos sanguíneos y tejido, ahí se me fue, el subendocardio. En los vasos sanguíneos, la túnica íntima va a estar formada por un epitelio plano simple, que es este endotelio, y tenemos también tejido conectivo, que se puede llamar subendotelial, ¿sí? Por eso les decía que se veían los dos, en realidad. Bien, hasta ahí vamos. Dudas de... ¿Se está viendo, no? Sí. ¿Dudas de alguna otra parte del corazón? Después tenemos el miocardio, que ustedes ya lo vieron en el músculo, ¿sí? Que si no lo repasamos. Acuérdense, acá se ve perfecto la disposición del núcleo central, ¿sí? Para diferenciarlo del esquelético. Acá tenemos mayor aumento de las fibras de Purkinje. Después tenemos, fíjense que acá no tenemos fibras de Purkinje, ¿sí? Y acá tenemos, se ve perfecto, este epitelio plano, simple, el endotelio, tejido subendotelial o subendocárdico con tejido conectivo, vasos sanguíneos chiquititos, acá se empieza a ver una fibra de Purkinje, ¿sí? Y después tenemos el miocardio, ¿sí? El miocardio, ¿de qué se compone? De tejido. ¿Qué tipo de tejido? A ver, díganmelo ustedes. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo llamarían? ¿Están escribiendo por lo menos? ¿Cómo se llama este tejido? Que se ven acá, estas rayitas. Acá Valentina dice si podemos repetir la pregunta porque se le cortó. Bien. El miocardio, que está acá. ¿Cuál es el tejido principal que lo forma? Esto que vemos acá. ¿Qué tejido es? Ven acá estas rayitas, esta coloración mucho más acidófila que esto, que es tejido conectivo. Bueno, Valentina y Mateo dicen músculo estriado cardíaco. Bien, y perfecto. Así tienen que poner en el parcial. Músculo estriado cardíaco, ¿sí? Las tres palabras. No pongan estriado cardíaco o cardíaco solo, ¿sí? Tienen que poner los tres. Músculo estriado cardíaco. Fíjense que acá es un corte longitudinal, vemos las estriaciones, vemos los núcleos, que pueden ser centrales, ¿sí? En un corte transversal se ve mejor estos núcleos centrales.
Y ojo, porque también tenemos tejido conectivo, acá quedó como medio desprendido y vacío, pero tenemos tejido conectivo que también está, fíjense acá, esto también sigue siendo músculo, ¿sí? Tejido conectivo que va a llevar los vasos sanguíneos que van a irrigar a este músculo, ¿sí? Y después tenemos la última porción, ya acá no es la luz del órgano, sino que estamos fuera del órgano, ¿sí? Que esto es el epicardio, ¿sí? La última porción. ¿Y por qué estaba formado ese epicardio? ¿Se acuerdan? Está escribiendo Sofía. Sofía dice tejido conectivo laxo. Bien. Y algo más, ¿sí? El tejido conectivo laxo, lo vamos a ver todo acá. Este tejido, ¿cuál sería? Esto no es tejido conectivo laxo. Está bien lo que dice Sofía, ¿eh? De que el epicardio tiene tejido conectivo laxo. Pero acá Valentina vemos dice también, adiposo y bien, Mateo también dice adiposo. bien, ¿sí? Hay en algunas porciones, puede haber tejido adiposo, ¿sí? A veces no lo encontramos y vemos directamente sobre acá el tejido conjuntivo laxo, que es esto de acá. Y por último, por esta última capa, también tenemos un epitelio, que también se llamaba, ¿se acuerdan? O sea, también tiene las mismas características que el interno, ¿sí? Es un epitelio plano, simple, pero se llama mesotelio, y ¿se acuerdan que deriva del pericardio seroso? ¿Sí? Es la hoja visceral, lo que rodea, esas capas que rodean al corazón. Una de esas se reflejaba, ¿se acuerdan que se reflejaba? Eso lo habrán visto en anatomía, y terminaba cubriendo el corazón, formando esta membranita que es un epitelio plano. Acá se ve un núcleo con mucho amor, ¿no? Estamos en un 10 por, se ve un núcleo, otro bien plano por acá, ¿sí? Fíjense acá, tenemos un nervio. No se llega a ver, digamos, nadie les va a pedir que ustedes identifiquen que esto es un nervio. Si lo tuve a 10 por, tendríamos que pasarlo más. Pero para que recuerden que también vamos a tener nervios, ¿sí? Esto parecería ser parte de un cuerpo neuronal y vasos sanguíneos, ¿sí? Bien. Ahora díganme qué dudas tienen de vasos, de paquete vasculonervioso. ¿Hay algo que quieran ver en particular? ¿Me están escribiendo o nada? Sí, Valentina está escribiendo y dice si lo podemos repasar. Bueno, a ver, díganme, ¿esto qué sería? ¿Arteria o vena? Tendría que poner una encuesta. Mm. ¿Qué les parece, arteria o vena? Randy dice vena. Valentina pregunta cuál. Sería la de la derecha. Valentina. Esta. ¿Se ve mi cursor? ¿La Sí, flecha? sí se ve. Noelia dice vena y Valentina dice que ahí lo vio y dice que es una vena. A ver si así se ve. Ahí se ve mejor, o se ve más chiquito, ¿no? Peor. Sí, se ve mucho más chiquitito. Sí, lo voy a dejar. Bien. Perdón, Lu dijeron vena. Vena, ¿Qué vena. más? Vena, bien. ¿Y esta Sí, que está acá? todos vena dijeron. ¿Esa? Y ahí están escribiendo.
Dice Sofía, Valentina pregunta si es un vaso linfático. No. Fíjense el contenido. Además de la pared, pero más allá de la pared, algo rápido para darse cuenta, es el contenido. Fíjense que es bien acidófilo, igual que en la vena, igual que en esta estructura, acá también bien acidófilo, ¿sí? Esta acidofilia está marcada porque acá adentro hay glóbulos rojos, ¿sí? ¿El vaso linfático lleva glóbulos rojos? ¿Qué drena el vaso linfático? ¿Alguien se acuerda? Valentina dice líquido intersticial. Perfecto. Es líquido intersticial, ¿sí? Sería como ese plasma. No vamos a ver glóbulos rojos. Entonces, más allá de las características de la pared, que después lo vamos a ver, y recuerden que el vaso linfático no lleva glóbulos rojos. Entonces, lo primero que yo veo acá, veo bien acidófilo. Bueno, listo, no. Vaso linfático no puede ser. Como pequeñas cosas como para ir dándonos cuenta. ¿Qué puede ser esto entonces? ¿Qué les parece? Ahí Mateo está escribiendo. Arriesguen, es el momento. Dice Mateo que ahora está más perdido. Perdido, a ver. Vuelvo. Vaso linfático. Dice si es una vénula y dice que no sabe. Bien. Venas. Seguimos con venas, ¿sí? A ver, recuerden una cosa. Primero, vuelvo al vaso linfático. Vaso linfático drena líquido intersticial. Es como un plasma, ¿sí? No va a tener elementos formes de la sangre. No va a tener ni glóbulos rojos ni glóbulos blancos. Yo esto bien rojo, por más que yo esté en un 4 por, bien rosado, sé que son glóbulos rojos. Entonces acá adentro hay glóbulos rojos. Yo no puedo decir que esto es un vaso linfático porque estaría drenando glóbulos rojos y es incorrecto. Ahora, estos son dos venas. Lo que tiene diferencia es que esta tiene un mayor calibre que esta, ¿sí? Piensen en que los vasos sanguíneos son como un árbol. El tronco sería, por ejemplo, la vena yugular, ¿sí? Bien gorda. Ahora, de ahí tengo que llegar a un capilar, y va a ir por venas de menor calibre hasta llegar a una vénula y después a un capilar. El capilar sería como la hojita de nuestro árbol, ¿sí? Entonces piensen que se va a ir ramificando y se va a ir achicando hasta llegar a un capilar, ¿sí? Las arterias es lo mismo, tenemos el tronco, que podría ser la aorta, por ejemplo, ¿sí? Que de ahí se va a ir ramificando cada vez hasta llegar a un capilar. Y al ramificarse se va haciendo más chiquita, porque, a ver, una aorta con el calibre que tiene la aorta no puede entrar directamente a un órgano y permitir ese intercambio, ¿sí? ¿Para qué llegamos? ¿Qué pasa en el capilar? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que sucede en un capilar? ¿Por qué necesitamos llevar sangre a todos los tejidos? Volvemos a, igual que la semana pasada, los por qué. Mateo dice intercambio de oxígeno, por ejemplo, y Valentina dice intercambio de sustancias. Bien, bien ambos, ¿sí? Oxígeno, dióxido de carbono, principalmente entre un montón de otras cosas, pero digo, tienen que entregar oxígeno y recuperar ese dióxido de carbono que si no es tóxico. Ahora piensen en esto, que no me dijeron qué es, pero yo les digo que es una arteria, ¿sí? Si en esta arteria llega al órgano, por todas estas capas, ¿puede atravesar el oxígeno? No, sería imposible. Por eso es que yo necesito más chiquititos, fíjense acá, yo veo esos puntitos adentro bien rojos, estos son también vasos sanguíneos más chiquititos, ¿sí? Necesito cosas chiquititas para que esa capa, donde tiene que atravesar esos gases, sea fácil de atravesar. Ahora, ¿por qué
las arterias, en este caso, acuérdense que las de mayor calibre se llamaban arterias musculares y que también tenían bastantes fibras elásticas. Ahora después vamos a ver más y más. Vicky, ¿Por perdón. qué tienen? Acá pregunta Tomás si tienen permitido usar el micrófono. En general Sí. pedimos que entren con el micrófono silenciado, pero son poquitos. Si quieren hacer alguna pregunta, por ahí pueden, ¿no? Sí, para mí mejor, porque tardan menos en escribir y así aprovechamos Claro, más la sí, hora. chicos, somos poquitos. Si Lo que quieren sí, activar el micrófono para preguntar. eso, en el momento que necesiten preguntar, lo activan y preguntan y me interrumpen las veces que necesiten. Lo que sí, mientras tanto, después, ahí apáguenlo porque así no se hace tanta distorsión. Pero cuando quieran preguntar, activalo, no me acuerdo cómo se llamaba la persona que lo quiso. Tomás. Tomás, activalo y preguntame. Se arrepintió. No, capaz que era para futuras preguntas. Bueno, sigo. Perdón, Entonces, profe, o sea, tuve que ahí salir está. de la clase. No, no pasa nada. ¿Tenías alguna duda, Tomás? No, solamente que estoy en un amigo y estoy con el celu y no puedo escribir mucho, se me complica bastante. Bueno, te aprovecho ahora. Pobre Tomás. ¿Tienen idea, y Tomás, tenés idea, por qué estas arterias que son de mayor calibre, o sea, son grandes, como la aorta y las primeras divisiones de la aorta, que son grandes, tienen mucho músculo y mucho fibras elásticas? ¿Por qué las tienen? ¿Por qué tienen? Puede ser porque capaz el cuerpo demande una mayor cantidad de oxígeno, por ejemplo, corriendo, que se vasculariza la zona para que haya más cantidad de sangre y más cantidad de oxígeno. Puede ser por A eso, ver. o nada que ver. No, pero a ver, tu respuesta sí es correcta en el sentido de que cuando alguien está corriendo se necesita más oxígeno, entonces, por ejemplo, si estás corriendo a los músculos, va a demandar más sangre. Pero mi pregunta es por qué las arterias grandes tienen mucho músculo y muchas fibras elásticas. La aorta, ¿de dónde sale? Vicky, acá hay Del otras corazón. respuestas. Del corazón. A ver, Lu, releme las respuestas. Acá dice, Mateo dice porque tiene que resistir la presión, Valeria dice, se pregunta si es para la contracción muscular, Valentina dice para resistir la presión, y Mateo dice porque si salen del corazón capilares explota todo, básicamente. Muy bien, tal cual. La presión de la sangre del bombeo del corazón, ¿sí? El corazón cuando bombea larga sangre con mucha fuerza, entonces tienen que resistir ese. Ustedes cuando se toman el pulso, lo que perciben es eso, son los bombeos de la sístole que manda por flujos, por pulsos, ahí está, no me salía la palabra, perdón, por pulsos, manda la sangre, entonces estas arterias grandes, como la aorta y todas las de gran calibre, son musculares y muchas fibras elásticas porque tienen que soportar ese bombeo. Cuando llega sangre, esto se tiene que expandir y después mantener la contracción para poder seguir mandando sangre hasta que lleguen a esos capilares que hablaban hoy. El capilar no tiene la resistencia, entonces no me acuerdo quién era, pero que dijo que si salen capilares del corazón explota todo, tal cual, porque no tienen esa resistencia, Mateo, a esa resistencia a la presión, ¿sí? Entonces, las arterias de gran calibre, yo le voy a ver mucho músculo. La vena es al revés. La vena, a ver, esta arteria se fue dividiendo hasta llegar a capilares. De estos capilares empiezan las vénulas, cada vez más grandes, más grandes, más grandes, venas de menor calibre, venas de mayor calibre. Recién acá empiezan a tener un poquito de músculo, porque en realidad ellas no tienen la presión del bombeo del corazón. Lo que va a tener las venas, a diferencia de las arterias, en algunos cortes vamos a ver que tienen unas válvulas, que lo que hacen es, al ir recuperando esa sangre, ¿sí?
para volver a llevarla al corazón, lo que hacen es combatir el efecto de la gravedad en que vuelvan a bajar. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas válvulas. ¿Se entendió esta diferencia? Mateo pregunta Arteria. si en las extremidades más que nada. Sí, en realidad, sí, tal cual. En las extremidades, o sea, en todo su, a medida que vas ascendiendo, tienen. Lo mismo los vasos linfáticos. También los vasos linfáticos tienen esas válvulas. Todo lo que es de una, digamos, que no tiene esta presión directa desde el corazón, sino que hace a la inversa, sino que desde lugares muy pequeñitos va cada vez creciendo, ¿sí? Y tratando de llevar hacia el corazón, tiene que vencer la fuerza de la gravedad. Ahí vamos a ver válvulas. El sentido de la circulación es inverso, en contraposición a las arterias, que la sangre fluye en el sentido que le da la presión del corazón. ¿Se entiende? El otro es inverso. Entonces, para eso están las válvulas, para que no haga efecto contrario. Fíjense acá lo que yo les decía. Perdón, vuelvo para atrás. Entonces, diferencia, arteria-vena. Fíjense siempre, para lo que es vasos sanguíneos, presten mucha atención en el aumento. Yo estoy en un 4 por. Arteria, mayor capa de músculo en comparación a la vena. Vena, mayor capa de adventicia que arteria. Recuerden que tenemos las tres capas, túnica íntima, media y externa. ¿Sí? La íntima, esta vamos a tener igual que en el corazón, el endotelio ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Túnica íntima, tenemos el endotelio, que acá no se llega mucho a diferenciar, pero también es un epitelio plano. ¿Sí? Tejido conectivo, subendotelial. Ahora vamos a ver más diferencias. Después tenemos la túnica media con músculo y la túnica externa o adventicia, tejido conectivo. ¿Sí? Ahora, esto en las arterias, la túnica media es mayor, está más desarrollada que en las venas. Y la túnica adventicia está menos desarrollada en las venas. Siempre que comparamos arterias y venas del mismo calibre. O sea, ¿se acuerdan los preparados de anatomía? Que ustedes ven que siempre tienen una arteria y una vena que van juntitas. Bueno, si comparamos las dos, ¿sí? Porque si yo agarro esta, no sé, una de estas arteriolas y no la puedo comparar con esta, ¿sí? Va a tener hasta más músculo esta vena, pero porque son de diferente calibre. Yo siempre tengo que ir comparando las del mismo calibre. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Mateo dice que no. Bien. Gonzalo dice que no. Bueno, sigo. Esto es sangre. La luz del órgano, sangre. Glóbulos rojos y estos puntitos que yo veo acá violetas deberían de ser leucocitos, glóbulos blancos. ¿Sí? Después de la luz tenemos la túnica íntima, el endotelio, tejido conectivo subendotelial, y tenemos esta línea bien rosada, que ¿se acuerdan cómo se llama? Esta línea bien rosada que se colorea bien acidófila, son fibras elásticas. ¿Cómo se llamaba esto? Valentina dice que es lámina elástica interna. Por ahí falta algo en el nombre, Valentina. Sí, limitante interna, porque limita la parte interna. Lámina elástica, limitante interna. Fíjense que acá tienen puntitos bien rojos, y esos no son vasos sanguíneos, no son glóbulos rojos. Son fibras elásticas cortadas transversalmente. Para decir realmente que son fibras elásticas, tendríamos que hacer otra coloración, que no es HIE, sino que se llama orceína, que va a marcar bien perfecto a las fibras elásticas. Acá también las tienen, ven estos como choricitos que ven, bueno, no sé si choricitos, como gusanitos, ahí está. Estas líneas así como en zigzag, que se ven de otra coloración, eso también son fibras elásticas, y lo mismo acá. ¿Y por qué tiene tantas fibras elásticas? Porque tiene que soportar la presión del bombeo del corazón. ¿Sí? Bien, músculo liso.
todo acá, toda esta capa. Ya acá estamos en la túnica media, ¿sí? Y también, como les decía, veíamos fibras elásticas. Adventicia, tejido conectivo laxo, y la vasa vasorum, ¿sí? Fíjense acá que tenemos vasos sanguíneos, de menor calibre que este, obviamente, ¿sí? Son vasos sanguíneos que van a irrigar a los tejidos de esta arteria. ¿Por qué? Porque ese intercambio gaseoso no puede producirse por acá, se produce por estos vasos chiquititos, que van a terminar siendo capilares, que van a llegar. ¿Se entiende? Este es el aporte nutricio, y esta sangre es lo funcional del órgano. Lo mismo pasa en el corazón. En el corazón nosotros veíamos que teníamos tejido conectivo con vasos sanguíneos que llegaban para dar el aporte nutricio, ¿sí? El corazón no se nutre desde las cámaras, ¿sí? Desde los atrios o el ventrículo, no se nutre de ahí. Se nutre por los vasitos chiquititos de menor calibre, los capilares que llegan con el tejido conectivo. Más detalle, lo mismo, ¿sí? Lámina elástica, límite a intentar. Comparamos, de vuelta, mismo calibre. ¿Qué es esto? Está ahí escrito igual, pero ¿cuál de los dos es? Comparen la capa media y la adventicia de ambas. ¿Esta cuál es? Un capilar. ¿Capilar les parece? Mm, Fíjense, no sé. Mateo dice arteria y vena, y Valentina dice arteria muscular. bien, arteria muscular y vena, ¿sí? El capilar no tiene capa de músculo, ¿sí? Claro, es como una mancha. Esto sería un capilar. Se ve ahí ese circulito, podría serlo, tendría que ver a 40 por para decir, pero esto podría ser un capilar, ¿sí? Ahora fíjense, comparamos acá esto, este vaso sanguíneo, este otro, estos de acá. Estos podrían ser vénulas, tendríamos que mirarlos a 40 por, que podrían ser vénulas. Estos podrían ser arteriolas, tendríamos que para definirlo, verlo a 40 por. Vicky, Acá lo acá que vemos, dice, perdón, acá dice Mateo que los capilares transportan de un glóbulo rojo, se lo pregunta. En realidad sí, tienen más o menos el diámetro de un glóbulo rojo, 1 a 2 glóbulos rojos sería lo tal que cual, puede circular por un capilar. tal cual. Solamente un glóbulo rojo, 1 o 2, acuérdense que un glóbulo rojo medía 6 micras, o sea que es algo muy chiquitito, y vamos a ver que está formado por una o dos células endoteliales, ¿sí? De todas estas capas, solamente quedan una o dos células del endotelio que vemos acá. Acuérdense, esto se va ramificando para hacerse cada vez más chiquito. Bien, una cosa, en algunos textos, apuntes o algo, dicen que la vena no mantiene la forma circular como la arteria. No se confíen de eso, porque hay venas que son perfectitas en redondas, son perfectamente redondas, pero ustedes tienen que mirar las capas, ¿sí? Habitualmente sí, la arteria es bien redonda, por su capa muscular se contrae en el procesamiento y queda bien redonda. En cambio, la vena, como no tiene tanta capa muscular, no queda tan redonda. Pero no siempre pasa eso. Entonces, no se confíen con las formas, ¿sí? Miren las capas que tienen. Fíjense la capa de músculo con esto, con esto. Y siempre miren si están en un 10 por o en qué aumento están. Porque si yo les pongo esto en un 40 por, lo van a ver así grande. Me van a decir, ah, es una arteria, una vena. Y no, probablemente sea una arteriola. Ahora vamos a ver cómo diferenciamos, ¿sí? Esperen, quiero ver si había... Para ver si es una arteriola, yo tendría que contar las capas. ¿Cómo se cuentan las capas? Fíjense que ustedes acá tienen los núcleos, que están dispuestos en forma longitudinal de todas estas células, de todo este músculo. Entonces, yo empiezo de acá para allá a contar estas rayitas más azules, más violetas, bien basófilas, que son los núcleos.
Entonces yo elijo una línea y en base a eso cuento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? En esta parte de acá tengo 6 capas celulares. Esto es arteria. ¿Sí? Para que sea arteriola, o sea, recuerden que hasta 5 son arterias de pequeño calibre. ¿Sí? Después tenemos, cuando tenemos entre 1 y 3 capas de célula, ¿sí? Entre 1 y 3 capas de células, ya estamos hablando de arteriolas. Acá deberíamos de tener un mayor aumento, y no me di cuenta de poner alguna que se compare bien, pero acá deberíamos tener menos capas. ¿Sí? Por ahí tenemos 2 capas nada más de músculo. Entonces ahí sí decimos que es arteriola. Fíjense que acá tenemos un aumento de 40. ¿Sí? Acá tenemos una vénula, y estas son arteriolas. Fíjense que se mantiene mayor, o sea, acá yo puedo contar la capita de músculo. Tengo más músculo que acá. ¿Sí? Fíjense en esta lo mismo. Tengo entre una capa, 2 capas de músculo. ¿Sí? Yo acá puedo contar 2 capitas de células, de núcleos, de células musculares. Y ahí cerradito se ve el capilar. Y eso, a eso iba. Cuando esto ya pierde esa capa de músculo, y la adventicia también está, pero muchas veces se confunde con el tejido que lo rodea, ¿sí? El tejido conectivo que lo está rodeando. Ahora, cuando ya es más chiquitito y perdemos esa capa de músculo, ¿sí? Vamos a ver, como acá, una sola capa celular, y esto ya es el endotelio, y acá tenemos un glóbulo rojo. Esto es una arteriola, un capilar, perdón. Esta arteriola, fíjense que tenemos más capas, en cambio esta es más chiquitita. Y acá se podría decir que esto es un vaso linfático. ¿Sí? También es una capa de un epitelio plano. Acá se ve su núcleo. Pero fíjense que es de mayor calibre, más alargado. ¿Sí? Y en su contenido no tenemos sangre. Acá tenemos más, esto es casi un 100 por, debería de ser. Fíjense, acá tenemos también arteriolas y capilares, pero no se ve, no está tan nítida la imagen. Esto es otra cosa que yo les quería mostrar. Estas son las válvulas, que yo les decía que por ahí pueden ver un corte de una vena. Esto es una vena, fíjense que no tenemos casi nada de capa muscular. ¿Sí? Y fíjense que acá hacia adentro, no le den bolilla a estos puntitos negros que están acá. ¿Sí? Que por la forma por la técnica son los glóbulos blancos. Pero fíjense que acá se desprende una capa de epitelio hacia el interior. A veces ven una sola y a veces se ven las dos. ¿Sí? Pero si ven esta estructura así en algún corte, en algún preparado, son las venas. Y otra cosa que no se olviden, esto es una coloración especial, es un tricrómico, fíjense que se ve el color verde, y además del rosa y violeta. No importa con esta coloración, pero yo quería mostrarles esto. Recuerden que también vamos a ver nervios, ¿sí? Paquete vasculo nervioso. ¿Estamos? Fíjense, si yo comparo mismo calibre, esto, y es redondito, es vena. Esto es arteria. Fíjense las capas que tiene. Pero es redondito. Por eso les decía, no se confíen. Este corte es oblicuo, por eso se ve así tan desarmado. Y recuerden, contar capas, comparar uno con el otro, ¿sí? Si tienen entre 1 a 3 capas de músculo, es arteriola, ¿sí? Los capilares son solamente 1 o 2 células endoteliales, entra 1 o 2 nada más glóbulos rojos. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran o algo, Lu, que me haya olvidado? No. Si querés podemos hacerle alguna de las preguntitas. Dale. Están escribiendo igual los chicos, ya te digo que dicen. Acá se ven, miren, acá se ven bien los capilares, me he olvidado. Dicen que no, que se entendió todo perfecto. Bueno, igual miren los videos, ¿sí? En el video lo van a tener también explicado todo bien. Fíjense, acá tienen 1, 2 celulitas, una celulita, una sola célula, vemos el núcleo,
En este no vemos contenido, pero sabemos que esto es un capilar. En este vemos el contenido del glóbulo rojo. Bien, selecciona. A ver, ustedes respondan la o las opciones correctas referidas a las células de Purkinje, que son estas de acá. Vicky, después cuando Contiene- terminemos esta, perdóname, dice Sofía, si podés volver a la imagen donde aparece un nervio que le quiere sacar una foto. Sí. Espera que... Ahí está. Igual, en el video, en el video de YouTube que ustedes tienen de la descripción del preparado también se ve. ¿Sí? Y se ve de la misma forma, así y más chiquitos, los van a encontrar siempre acompañando vasos sanguíneos. Dice que ya está. En anatomía siempre les mostraban el músculo, arteria, vena, nervio. Ahí juntitos iban los tres. Acá pasa, o sea, lo vamos a ver en histología lo mismo. Van a ver las fibras. Bien. Dice, las fibras de Purkinje contienen abundantes miofibrillas dispuestas en la periferia. Miofibrillas en la periferia. ¿Es verdadero o falso? Ah, no puedo hacer desde acá encuesta, me parece. Valentina dice verdadero. Mateo ¿Alguien más? dice verdadero. Ajá, los pesqué. Es falsa, ¿sí? No tienen miofibrillas en la periferia. ¿Se acuerdan que las miofibrillas tenían que ver con la contracción? ¿Sí? Y estas en realidad no tienen que ver con esa contracción del músculo, tienen que ver con más un pasaje de información, ¿sí? A ver, se localizan en la capa, no sé, Lu, ¿querés agregar algo más? O después No, en realidad tiene escasas miofibrillas, pero no es lo que la caracteriza. Más que nada están especializadas en la conducción de impulsos. Claro. Por eso les decía yo el pasaje de información, ¿sí? En la Claro. conducción de estos impulsos nerviosos para decirle al corazón, bueno, mantén este ritmo y contraete de forma periódica. Por favor, no lo dejes de hacer. Pará, Valentina, ¿qué decía en el video? ¿Yo? ¿Del video? No, porque Valentina dice que eso decía en el video. A ver, porque ese video lo grabé yo y quiero saber qué decía. Que mencionaba las miofibrillas de la periferia. Sí, Pero que no son abundantes. no Son son escasas. abundantes. Están en la periferia, pero no son abundantes. Donde son abundantes es en un miocardiocito típico del músculo cardíaco. Acá. En este tipo, recuerden que, a ver, me parece que no sé si hay alguna otra pregunta de eso, no. Estas células, las de Purkinje, son miocardiocitos, pero que se especializaron. Y en esa especialización, para poder pasar la información, dejaron de tener tantas miofibrillas porque su función pasó a ser otra. Ya no tienen más que ver con la contracción. En cambio, el tejido muscular estriado cardíaco tiene abundantes miofibrillas. Dice Mateo que la pregunta es muy tramposa. No. Tenemos que usar las neuronas, chicos, hay que usar las neuronas. Tal cual. No nos oxidamos. No, ¿saben qué pasa? Es que ustedes todavía no han leído el tema, pero no lo han estudiado. Y a su vez, que tenemos, y lo hemos hecho todos, leemos las preguntas rápidamente. ¿Sí? Esta recomendación para el parcial, tómense el tiempo para leer las preguntas. A mí en varias veces me ha pasado de que te pregunta, por ejemplo, te dice, no contiene miofibrilla. Y yo no leí el no, entonces era contiene miofibrilla. Sí, contiene, por ejemplo. ¿Sí? Si Yo nosotros también ponemos, soy de las que no suelo leer que dice seleccione la o las opciones correctas. Que puede haber más de una. Entonces, no sé, esa ansiedad que tenemos todos, traten de graduarla en los exámenes para leer bien la consigna. Si acá nosotros hubiésemos sacado abundantes y le pondríamos contienen miofibrillas, estaría bien, sí tienen. Ahora, pero no son muchas, al contrario, son poquitas. Porque las que tienen muchas son otras células. Y esto tiene que ver en realidad, porque digo que no es tan
engañosa, porque esta característica tiene que ver con la función de la célula. Entonces lo que nos interesa también es que ustedes relacionen las miofibrillas con la función de esta célula. La función no es contraerse, entonces no pueden tener muchas. Si ustedes no se acuerdan si tienen muchas o pocas, piensen en la función. Bueno, ¿cuál era la función? Bueno, es la conducción, no es la contracción. Entonces, esta función no, o sea, la función que tienen, no deberían por qué tener muchas miofibrillas. ¿Se entiende eso? Si cuando no se acuerdan exactamente algo, traten de razonarlo. Seguimos con la otra. Si tienen alguna duda, me interrumpen, ¿eh? Se localiza en la capa subendocárdica. Valentina dice que es verdadero. Bueno, Valentina sola por ahora respondió. Bueno, el resto que no se anima, sigan la que tenía razón, es verdadero, ¿sí? Se localizaba, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Que teníamos el endocardio y la capa subendocárdica con ese tejido conectivo que se encontraban las fibras del Purkinje. Contiene abundante glucógeno y escasas miofibrillas dispuestas en la periferia. ¿Verdadero o falso? Esta parte calculo que sabrán que ya es verdadera. Ahora nos faltaría esta parte de acá. ¿Contienen abundante glucógeno estas células? Ariel dice que es verdadera. Valentina dice que sí, Mateo dice que sí. Bien, es verdadera. Sí, tienen mucho glucógeno. Ahora, esa zona rica en glucógeno se colorea con H+E. ¿Verdadero o falso? Se colorea con hematoxilina. Valentina dice que es falso, Mateo dice que es falso. Bien. Es falso, pero si yo quisiera ser mala, que no les va a pasar esto en los exámenes, en realidad debería de decir, se colorean débilmente o fuertemente, ¿sí? Porque colorearse sí se colorea un poco de glucógeno, pero se colorea apenas, fíjense, apenas, casi que ni se ve, no toma la coloración. ¿Sí? Para que se vea bien el glucógeno tendríamos que hacer otra coloración, que era, por ejemplo, el PAS, ¿sí? Pero está bien la respuesta, ¿sí? No se colorea penita. Bien, pero es un detalle nada más de quisquilloso. Vamos, todavía no vimos músculo. Acá, arterias elásticas. Identifique cuál o cuáles de estas afirmaciones corresponde a la estructura de una arteria elástica. Coloque la B si considera que esta afirmación es verdadera y F si es falsa. ¿Cuál de estas afirmaciones pertenece a una arteria elástica? En la imagen se observa la pared de una arteriola. ¿Verdadero o falso? En esta imagen. Bueno, dicen falso, pero no sé desde dónde arrancaron a decir falso. La mayoría dice falso. Bien. Arteriola, ¿cuántas capas de músculo debería de tener? ¿Alguien se acuerda? Y lo repetimos varias veces. ¿Cuántas capas de músculo tiene la arteriola? Sofía dice 3. Hasta 3. Entre 1 y 3. ¿Sí? Entonces, fíjense acá todas las capas de músculo que tenemos. Un montón, si bien no vemos los núcleos para contar, pero sabemos que acá Valentín y seguramente... Mateo dicen de 1 a 3. Bien, ¿sí? Entonces, esto no va a ser nunca una arteriola. Por más que no veamos el aumento, contamos las capas, ¿sí? Falsa. En la imagen se observa una pared de una vénula. ¿Verdadero o falso? Sofía dice falso, Valentina dice falso, Bien, Ariel tal dice cual. falso. Tiene muchas capas de músculo. No podría ser nunca una vénula. ¿Sí? Y ni siquiera una vena, tampoco. En la imagen se observa la pared de una arteria elástica con abundantes fibrolastos y fibras elásticas. Todos dicen verdadero.
Fibroblastos, lean bien. Fibras elásticas, sí. Fibroblastos, ¿qué tejido era? Fibroblastos, ¿a qué tejido Ahí dicen que eso es maldad pura porque es tejido conectivo. Bueno, los vamos a, si ustedes superan esto, chicos, de acá salen fortalecidos. Mateo sostiene que es maldad pura. Serían fibras musculares, dice Valentina. Bien, ven, tienen que leer bien. Fibras tendría que ser fibras musculares y fibras elásticas. Tenemos mucha ansiedad, dice Sofía y se ríe. Tal cual, bueno, de acá, por lo menos, y también van a aprovechar, aprovechen de la misma forma el simulacro del parcial, ¿sí? Que ya está cargado, que lo van a poder usar. Aprovechen para eso, para darse cuenta que ustedes saben, tienen los conceptos, pero a veces por leerlo rápido, por apurados o los nervios, responden mal, y así que por eso la recomendación es bajemos la ansiedad. La última, en la imagen se observa la pared de una arteria elástica. Verdadero y verdadero. Bien. Fíjense, acá él está claro. En la túnica media, las células musculares lisas son las que sintetizan y secretan los componentes, ¿sí? Las fibras y las sustancias fundamentales. Un agregado, ¿sí? Bien. Estamos. No olviden dejar de compartir. ¿Dudas sobre Ariel, el simulacro va a estar abierto hasta el 22 del 9. Profe, qué? ¿puede poner la anterior así le saco una foto? ¿Cuál era la anterior? La de la pregunta de la arteria elástica. Ah, la que marcamos verdadero o falso. Sí, ahí va. Por ahí lo que podemos hacer, ya que no llegamos a desarrollar los preparados de muscular, es hacer la pregunta. Sí, igual si no podemos hacer un pasito. Ahí. Ay, perdón. Ahí está. Igual ahí está escribiendo Caro. Bien, ahí estamos. ¿Pudieron sacar Úrsula? ¿Sí? Tengan en cuenta que estas preguntas las inventamos nosotros. Intentamos simular lo que pueden llegar a ser las preguntas del parcial, pero son preguntas que las inventamos nosotros para practicar con ustedes. Sí, ahí lo que dice Caro es cierto. Muchas veces consultan y les llegan a mensajería interna o al mail dudas sobre cosas que están cargadas en la Moodle. O sea, en esa como transparente o paddle que tienen como corchito, por así decirlo, al inicio del aula virtual, ahí van a ver que tienen toda la información del curso. No las hice yo las preguntas. No. Mateo me dice que, Me hago cargo de la de las fibras de Purkinje, le hice yo. ¿qué imagen tienen Y de la de mí? la arteria no te puedo revelar. Pero no fui yo. Me cayó una ídola. No, por tan poco. Es para ayudarte. Claro. Bueno, dudas puntuales, así aprovechamos el poquito tiempo que tenemos. Músculo. Ah, me quedo más Recuerden tranquila. los nombres completos. Ahí, Rafa, si quieren pueden abrir la imagen que tienen ahí de Rafa y que dice el cuadradito de Sergio Rafael Herrera San Pons. Expandir imagen
Se ve donde tendría que estar la cara del otro docente, de Rafa. Sí. Ahí puede ir mostrando con su microscopio un preparado. Ustedes ahí tienen unas flechitas que pueden expandir. Bien, y una cosa para aclarar, que estoy escribiendo Caro, pero por las dudas lo digo, el parcial no se toma verdadero o falso, sino marcar como multiple choice la opción correcta o accionar preguntas, ¿sí? Pero que el formato es similar. Acá en vez de nosotros podemos poder decir marcar las opciones correctas. Bien. Recomendar el músculo, siempre poner también nombre y apellido, ¿sí? Músculo estriado, músculo estriado ético. Rafa, ¿querés seguir? Así le hacemos un... Acá quería mostrar unas... quería mostrar las fibras musculares lisas de la arteria acá, para que vean, pero no estoy pudiendo... se me mezcló todo. enfocar. Ahora sí, ahí va. Igual no se ve muy bien, porque bueno, este preparado lo tengo acá porque es uno de los que no se aceptaron para la cursada, ¿no? Por eso se ve medio borroso. Ahí lo que está tratando de mostrar Rafa, fíjense, en el margen inferior derecho, tienen glóbulos rojos. Después tienen esa capa de endotelio y después el músculo liso. Fíjense ahí, podemos contar, si contaríamos, yo estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta no sé si unas 7. 6 seguro. Sí, 6 seguro. Entonces, no estamos en la Y acá hay una vena. Pero bueno, cuesta mucho ver la túnica media y recuerden que está menos desarrollada, ¿no? Bien, chicos, ¿dudas de músculo? Bueno, entonces, ¿querés que comparto cualquier cosa de Rafa, si no sé, las preguntitas? A ver si... Sí, no mientras tengo pongo dudas. el prepa acá de músculo estriado. Dale. Pero sí, si querés compartir, compartir. Que no me acuerdo en dónde estaba. Pueden ver Acá. en mi cámara ahí, si quieren. Tienen unos cortes longitudinales de músculo estriado esquelético. Bien. No sé, Rafa, ¿querés continuar vos con esta? Yo comparto y voy mostrando, pero... No, compartí vos mejor, así haces el... Y yo, bueno chicos, Bueno. si querés hablo yo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estamos viendo acá? Tenemos 3 cortes, ¿sí? ¿Qué está mostrando ahí Vicky? ¿Lo pueden ver la pantalla de ella? Sí. Bueno, recuerden que teníamos que ver las características, primero, del tejido, si quieren, la tinción, ¿sí? Vamos a ver que es un tejido que se colea de forma acidófila o eosinofílica, ¿sí? Y presenta esas estructuras violetas, que vamos a decir que son basófilas.
fíjense que están dispuestas de forma paralela, ¿sí? En la primera imagen. Muy bien. Y vamos a ver las estructuras basófilas, ¿sí? Que si pudiéramos imaginar que son, ¿cómo es? Todo eso largo que vemos de una célula, son varias células, una al lado de la otra, veríamos que las estructuras basófilas están hacia la periferia, ¿sí? Fíjense que no se meten hacia adentro, o sea, quedan por afuera de lo rosado, digamos. Ahí ya tenemos un buen dato, que sería la posición de los núcleos, ¿sí? Otra cosa que Lo que creo es que quizás esté estipulado en la MOL para que se corte a la hora y se cierre en forma automática. Quizás. Pero en Después biología no pasaba esto. no, la semana pasada no pasó, pero quizás haya quedado un error de configuración, no se preocupen, nos Bueno, cortó a todos. Yo no sé cuántos éramos en total, como para saber, para esperar un poquito más. y éramos como 30. Bueno, esperemos un poquito más. Probablemente algunos no vuelvan a ingresar. Igual a mí me costó volver a entrar. No, a mí no, pero cuando decía la sesión finalizó me quedé helada. Digo, ¿qué pasó? Estamos los mejores. Ay, Mateo me hizo el día hoy, entre que éramos pura maldad y que estamos los mejores. Los fieles. Los fieles. La verdad, yo ya estaba con que tenía que ser diciembre. Ustedes me alegraron el mes. Me dieron la energía. A veces pasa que no comparten, no podemos charlar, nos falta, extrañamos mucho a los docentes esa ida y vuelta con el estudiante en el aula. Y Sí, por acá a veces es como medio seco, por así decirlo, y nos falta esa interacción, así que les agradezco. Valentina pregunta cuándo empieza el calor acá. Ay, Sí, ¿de calculale dónde ahora, sos? septiembre, octubre. ¿De dónde sos, Valentina? De San Ay, qué Martín. Uy, la lindo, humedad. Está sufriendo la humedad platense. qué lindo. Y acá ponele, sí, Sí. septiembre, con suerte, octubre. Bueno, ahí se empieza a compartir. ¿Sí? ¿Y estás cursando desde acá, de La Plata, o estás cursando desde San Martín? No, por lo que decís, estás en La Plata. Sí. Claro. No, ya se supone que habitualmente a veces en esta época suele ser más caluroso, pero un poquito de la segunda mitad de septiembre se empieza a mejorar. Bueno, Hoy está lindo. sí, ya después vas a sufrir el calor con la humedad, es la peor combinación. Hola, ¿escucha? Sí, se te escucha, Rafa. Hola. Estábamos con la primera imagen, ¿se Bien, acuerdan? Sí. Que decía. estaba marcando Vicky, ahí justo con el cursor, en la primera imagen, que estas estructuras paralelas que se ven acidófilas o sinofílicas, con estructuras basófilas a la periferia, ¿sí? Ahí está marcando las estructuras basófilas, que son los núcleos, ¿sí? Eso nos daba un buen dato de la disposición de los núcleos de esa célula. Entonces, lo otro que estaba marcando Vicky es que hay estructuras transversales, ¿sí? En cada una de estas bandas, ¿sí? ¿Que a qué correspondería? Eso que marca ahí Vicky.
Que se ve como una rayita oscurita, una rayita clarita, una rayita oscurita, una rayita clarita. Las miofibrillas. Bueno, la pregunta no estaría del todo correcta, ¿sí? Porque sí, estamos viendo algo que forman esas miofibrillas. Recuerdan que que las claro, miofibrillas se disponían en una estructura, ¿sí? Que daba origen a la unidad estructural de la fibra que permitía la contractilidad del músculo. lo que va Hablamos, Rafa es que esa miofibrilla en realidad lo sería una característica ultraestructural. claro, No lo vemos en el microscopio. exacto. Entonces, sí, a ver, ¿está formando parte? Sí, pero acá no lo vemos. Esas miofibrillas forman una estructura que se ve, sí, al microscopio como estas, y tienen un nombre, que le dan nombre al tejido también. Estas rayitas tienen un nombre microscópico que le dan nombre también al tejido. ¿Qué serían? No, fibra muscular lisa no. Justamente lisa no se ve, porque justamente se forman estas rayitas, ¿sí? Quedan las estrías, porque se llama músculo estriado, esquelético o visceral. ¿Sí? Justamente es una de las formas de diferenciar del músculo liso, del estriado, son esas estrías, ¿sí? Recuerden poner el nombre completo. En este caso es músculo estriado esquelético o visceral si estamos en el caso de la lengua, como lo vieron también en los preparados, en los videos. Y una cosa que les decía Rafa, muy importante para decir que es esquelético, es la disposición que les hizo mucho hincapié de los núcleos. En el esquelético, ¿cómo estaban esos núcleos? Perfecto, en la periferia. Bien. ¿Seguimos a la otra? Sí. Bueno, entonces, en la imagen del medio, vamos a ver que hay ya vemos un corte de células, ¿sí? Que se ven acidófilas también, el citoplasma, y un núcleo basófilo, ¿sí? Se ven muchos núcleos uno al lado del otro. ¿Cuál es la diferencia, ¿sí? Con lo que vimos recién? Ese núcleo, que es ovalado, ¿sí? De cromatina laxa, digamos, se encuentra, si vemos la célula muscular, se encuentra en el medio, ¿sí? Lo pueden llegar a ver, ese núcleo alargado con los bordes medio que se hacen cada vez más finitos, ¿sí? Que acompañan a la forma de la célula. Eso que está marcando ahí con el cursor Vicky sería una célula muscular, ¿sí? Entonces, con esas características de un núcleo en el medio, de cromatina medio laxa, y el citoplasma acidófilo, ¿sí? Que podemos delimitar la célula, más o menos, ¿de qué músculo estamos hablando? Perdón, ¿de qué tejido estamos hablando? Valentina dice músculo liso. ¿Están de acuerdo? Sí, dice Mateo. Muy bien, Mateo, porque estamos en lo correcto, ¿sí? Muy bien. Recuerden que el músculo liso es liso, no tiene estrías, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Bárbaro. Perfecto. ¿Quieres agregar algo más de músculo liso, Vicky?
No, en sí, la coloración a veces varía según el preparado, lo van a ver más pálido, más intenso, pero siempre compárenlo a veces, o sea, no van a tener, si bien ustedes ahora van a ver imágenes así, pero después cuando vean en órganos y traten de diferenciar, lo van a comparar con los tejidos que tienen alrededor, tejido conjuntivo, por ejemplo, ¿sí? Y recuerden que están estas, si bien acá no se ve, a ver, esperen que quiero mostrarles una imagen para que entiendan mejor lo que les estaba tratando de explicar Rafa. Esto también es, fíjense acá tienen músculo liso, longitudinal y transversal. Esto es lo que les hablaba hoy de la fibra, de la forma, ¿sí? Esta forma usada, alargada, ¿sí? Y con ese núcleo central. Si ustedes lo cortan así en forma transversal y lo miramos para arriba, que sería esta parte, cuando veamos vamos a ver un núcleo, después tenemos la puntita, ¿sí? Vamos a agarrar el pedacito de núcleo, citoplasma de otro, pero no le vemos el núcleo. Citoplasma de este no le vemos el núcleo. Entonces, por ahí pasa que tienen estas zonas con mucho citoplasma y donde no se ven los núcleos, ¿sí? Pero porque tenemos esta disposición que están superpuestas unas con la otra. ¿Sí? Se ¿Se van entiende? solapando. Claro, esta es la forma, fíjense que son células, si bien hasta son más largas, también, pero son ausadas, a diferencia de las fibras musculares, que son, como las veíamos bien en la imagen anterior, que ahora vuelvo. A esta, que son así, bien, Cilíndrica. claro, sí, cilíndricas y bien alargadas. Por eso es que decíamos que acá tenemos una célula y la otra. ¿Sí? Y esto es un corte longitudinal. Porque vemos el núcleo, así como les decía, en forma longitudinal. ¿Sí? La última. Muy bien. Ahora, imaginemos que tenemos esa imagen sola. ¿Sí? No hablemos por descarte. Si vemos una imagen así, con un tejido, con corte que se ven estructuras más bien alargadas, digamos cilíndricas, con un núcleo oval que está en el medio, ¿sí? Que se tiñe acidófilo y que hasta se pueden llegar a ver estrías. No sé si igual se ven mucho en esta imagen. No, en esta no, pero acá buscamos otra que por ahí se ve mejor. Y En el parcial, ojo una cosa, no les van a poner una imagen donde no se vea. ¿Sí? Lo que tienen que identificar para diferenciar no se ve, no se lo van a poner. Se van a poner imágenes como esta que se ven las expresiones. ¿Sí? Sí. Y la otra característica que podemos llegar a ver es que las células pueden tener uno o dos núcleos, ¿sí? Que están centrales, y podemos llegar a ver cómo esas células tienen ramificaciones, ¿sí? Fíjense que, o sea, no se ve bien las ramificaciones, pero a veces en algunas zonas se ve cómo se divide en dos el citoplasma, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ¿sí? Está dividido. Una de esas ramas se va a conectar con una célula y la otra rama se va a conectar con otra. Con esas características, ¿sí? Que yo se las dije más que nada porque no se ven tan bien en la imagen. ¿De qué tipo de tejido estamos hablando? Músculo estriado cardíaco. Perfecto, Valentina, perfecto, Sofía. ¿Sí? Recuerden hacer esas comparaciones, voy a ver si se ve en otra. Esa es la forma de encarar un preparado, chicos, ¿sí? Más allá de acordárselo de memoria, léanlo. Para eso, o sea, lean la imagen, ¿sí? Piensen en cada característica. En el del corazón. No, son cortes. Había uno de músculo estriado cardíaco que se veían inclusive los discos intercalares. Pero acá en este sí. En este se ven las estriaciones.
¿Las ven? Esta era la imagen, ¿se acuerdan del corazón que veíamos acá las fibras de Purkinje? Pero fíjense que acá vemos bien las desviaciones. En la diapositiva 8 creo que está. En esa se ve, me parece que es un corte transversal. Ah, no, acá. Perdón. No la había visto. Si bien en esta no se ven las desviaciones, pero sí marca esta diferencia que les decía Rafa Ahí de está una ramificación. las ramificaciones. ¿Sí? Si bien acá es un aumento un 10 por, no podemos ver esta disposición del núcleo central. ¿Sí? Pero fíjense esta coloración más intensa también. Sí. Fíjense, mira, ahí señala con el cursor hacia la izquierda, donde se ve una arteria, parece una vénula. Ahí pueden llegar a ver la diferencia entre músculo estriado y músculo liso, o tejido conectivo, ¿sí? Depende, habría que acercarse más, ¿no? Pero fíjense las diferentes características de ese rosado, que es la tinción eosinofílica, ¿sí? Ahí podemos diferenciar hasta 3 tipos de colores distintos tiene ese rosado, tonalidades. Eso les va a servir para diferenciar cada tipo de tejido. Bien. ¿Alguna duda? Perdón. ¿Alguna otra duda sobre igual recuerden que tienen el foro para consultar, que hoy hasta las 5 de la tarde va a estar abierto, mañana también. Así que cualquier duda que ustedes tengan pueden escribir ahí. Pueden fijarse también los docentes de los teóricos, generalmente tienen sus mails también en cada teórico, sino por mensajería, con cualquier duda que tengan del tema. Bueno, chicos, por mi parte me despido hasta el próximo encuentro que va a ser allá por Labo de, creo que es genital de macho y placenta. Y van a tener otros docentes que van a estar con los encuentros. Bueno, Éxitos chicos, en el muchas parcial. gracias. Éxitos en el parcial. Póngale mucha silla, mucha lectura. Nos vemos. Y nos vemos. Chao, chicos. Y gracias, Cecilia. Nos estamos viendo. Gracias. Nos vemos. Adiós.